Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en las pantallas de CNN Chile y todas sus plataformas digitales. Se agudiza la tensión bilateral con Venezuela por el asesinato del exteniente Ronald Ojeda. Al fuerte cruce de declaraciones entre autoridades de Santiago y de Caracas se sumó el llamado a informar del embajador Jaime Gazmuri por parte de La Moneda. Es un tema que no baja en intensidad y del cual hablaremos con el ex canciller del actual gobierno, Antonia Urrejola. A ver, pero el mundo también tiene los ojos puestos en Medio Oriente tras el ataque de Irán a Israel de este fin de semana. Como este muestra cómo está nuestra economía, además, para enfrentar el desafío de un nuevo escenario bélico, esa y otras preguntas lo conversaremos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Agenda de relevancia internacional parte ahora. Tolerancia Cero. ¿Cómo están? Claro que sí, bienvenidas, bienvenidos a Tolerancia Cero. El primero que le damos la bienvenida a nuestros invitados, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, muy buenas noches. También le damos la bienvenida, por supuesto. ¿Cómo está también? Muy bien, muy buenas noches a todos. Soy con nosotros, Niñán. Bienvenido. Hola. También una vez más a la mesa de Tolerancia Cero. Y queremos despejar, ministro, lo primero, contingencia internacional, ataque de Irán a Israel. Sabemos que por el estrecho de Hormuz, que está muy cercano, pasa el 21%, lo estoy simplificando, del petróleo mundial y por lo tanto preocupa en una de las aristas, aparte de la gravedad que tiene este conflicto, qué puede pasar con el petróleo y por lo tanto con las proyecciones de inflación, con bencinas además que siguen creciendo a pesar, yo lo sé, de este fondo de estabilización. ¿Les preocupa qué efectos, y están proyectando qué efectos puede tener este conflicto? Bueno, siendo una economía abierta, la economía chilena, por supuesto, siempre está expuesta a vaivenes a nivel global. En realidad, cuando hay problemas relacionados con el petróleo, en realidad da lo mismo si una economía está muy abierta, muy cerrada, todos se ven afectados. La diferencia nuestra es que tenemos este mecanismo que usted mencionaba, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que permite amortiguar los aumentos de precios sobre la base de lo que son la paridad de importación, o sea, cuánto cuesta los combustibles importados puestos en Chile. Entonces, cuando aumenta el dólar o cuando aumentan los precios internacionales y hay presiones al alza en esos precios domésticos, ahí opera el mecanismo de estabilización. Pero en simple, para después ir a otros temas de la contingencia nacional, ¿podría anular el efecto eventual de este conflicto o de la inestabilidad que la sola amenaza de un conflicto genere el fondo de estabilización? ¿Podría anularla? Tengamos claro de que si hay un conflicto, si el conflicto escala y alcanza proporciones mayores, por supuesto, no solo afecta a los precios de los combustibles, va a afectar muchas cosas en la economía mundial. En general, cuando hay percepciones de riesgo, cambian mucho los precios, los inversionistas optan por alternativas menos riesgosas de inversión, eso afecta a los tipos de cambio, afecta a muchas cosas, ¿eh? Pero nosotros, durante el último par de años, junto con estabilizar la economía, también hemos ido recuperando parte de las holguras que tradicionalmente nos ayudan a enfrentar estas crisis. O sea, hasta ahora no es tan preocupante, hasta ahora. O sea, es preocupante la situación en el Medio Oriente, el impacto que puede tener sobre la economía mundial y cómo nos puede llegar a nosotros, sin duda. Pero Chile cuenta con algunos mecanismos que han sido en general bastante efectivos para enfrentar shocks externos. Mencionó algunas holguras que nosotros tenemos para enfrentar esto. ¿Qué holguras, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, hemos recuperado los fondos soberanos, por ejemplo, ha aumentado la capitalización de la banca, se ha recuperado el mercado de capitales después de todos los retiros de fondos de pensiones. Entonces, cuando uno tiene un mercado de capitales local que funciona bien, los efectos que puede tener la inestabilidad externa sobre el tipo de cambio no influye tanto sobre la economía porque tiene otras fuentes alternativas de financiamiento. Ministro, entremos de lleno a la contingencia netamente nacional. Quiero preguntarle si usted ha notado un cambio de tono en los empresarios, por citar algunas declaraciones que vimos este fin de semana, el sábado, de hecho los traía el diario El Mercurio en el Cuerpo B. Habían duros mensajes de los grupos Angelini, Luxit y Security. Por ejemplo, no sé, Angelini se quejaba de Roberto Angelini de que
en Brasil los reciben felices sus proyectos, mientras acá las autoridades a veces nos rehuyen y ni siquiera nos reciben. Dicen que están haciendo reformas estructurales que no priorizan ni consideran urgentes las demandas que tiene el país. O sea, unas críticas a las reformas, críticas al trato. Y quiero preguntar si usted ha notado o no un cambio de tono en influyentes de Paula Escobar y de nuestro canal. Karen Tal también es bien dura y dice que ustedes comenzaron el gobierno, que están en transición, pero que comenzaron con un sesgo antiempresarial. Habló de mediocridad también en el trabajo económico del gobierno. ¿Hay un cambio de tono? Bueno, yo diría antes que empecemos con la larga lista de adjetivos, porque no miramos los números, ¿ah? Los números muestran que la economía chilena logró hacer un ajuste que era muy difícil, que fue necesario para bajar la inflación. Logró bajar la inflación de manera bastante rápida. Pensemos que pasamos de 14% a menos de 4% en poco más de un año. Logramos estabilizar la balanza de pago. Y todo eso lo hicimos sin que hubiera una recesión, y una vez que se fue completando ese ajuste, la economía empezó a crecer de nuevo. Sí, yo lo que yo pregunto, más allá de la justicia, no los adjetivos, sí, pero si usted nota que hay un endurecimiento del tono de los empresarios. No, al contrario, yo lo que veo es que cada vez veo más en los mismos medios de comunicación, empresas que empiezan ya a contar los planes que tienen hacia adelante. Hemos visto en estos días artículos, por ejemplo, donde empresas constructoras ya empiezan a ver más oportunidades en el transcurso de este año. Yo creo que ese artículo me parece que está construido sobre la base de las memorias de las empresas. Todas esas memorias fueron escritas antes de que conociéramos las últimas cifras. Las declaraciones de Karen Tal no. No son las memorias de Karen Tal, son de ahora. Sí, bueno, con Karen vamos a tener la posibilidad de encontrarnos ahí en ENADE pronto. Pero yo creo que hay un reconocimiento de que se estaba viendo la economía en un lugar distinto de donde estaba realmente. Sí, pero... O sea, aquí no es que de repente mejoró un dato y entonces ¿por qué? Si hay algún factor transitorio. No, aquí lo que ocurre es que la economía está en un lugar mejor posicionado que lo que se creía que estaba. Y la principal novedad de esta semana que acaba de pasar es que la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, la expectativa de crecimiento para este año pasó de 1,8 a 2,5. O sea, un salto así en expectativa no es muy común que Alfredo. ocurra. Sí. Pero buenas noches, ministro. Quiero seguir con el hilo argumental de Mónica, porque, y no es por un ánimo de caricaturizar la discusión pública, pero de verdad sorprende el tono y los adjetivos que se utilizan, no solamente por parte del mundo empresarial, sino también por una parte importante de los economistas de la plaza. Sin ir más lejos, el economista con apellido compuesto fue extremadamente grosero. Klaus Schmidt-Hebel, que es un connotado economista además, pero ha caído en una, y no es el único, han caído en una especie de deriva de lenguaje importante. Usted en una entrevista en otro canal habló de un prejuicio para interpretar y explicar lo que estaba pasando. Y ese prejuicio, ¿a qué se debe? Usted el año 2021 fue nombrado como el banquero central del año por la revista Central Banking, que es una revista importante. En ese momento era solo elogio a Mario Marcel, y hoy día estamos en un clima que a veces toma un giro medio racional, porque no hay ni siquiera, no se consigue ni siquiera el punto de las buenas cifras que usted enumera prácticamente a diario para establecer la famosa confianza en la economía chilena. ¿Cómo se explica lo que está pasando en el país? Bueno, yo creo que ese prejuicio, por supuesto, se forjó años atrás. Se forjó en todo lo que fue el periodo del presidente Piñera, todas las discusiones y toda la confrontación que hubo en el Congreso en aquel entonces. Pero la verdad es que eso cambió bastante rápidamente. O sea, pensemos que ya en abril del 2022, cuando el gobierno llevaba poco más de un mes, vino la propuesta de un nuevo retiro de fondo de pensiones. El gobierno tuvo una posición bastante clara.
finalmente logró una mayoría absoluta en contra de ese retiro. Pese a que, como bien sabemos, ¿cierto?, las posiciones que había habido en el periodo anterior, junto con una parte importante de lo que hoy día es Chile Vamos, había estado a favor de los retiros de fondos de pensiones. Entonces yo creo que ese fue quizás una primera señal de que estábamos hablando en serio, de que esto no era simplemente una cuestión simbólica, de que se nombraba al expresidente del Banco Central, sino que en realidad había una convicción de parte del gobierno y del presidente en particular, de que era importante conducir bien la economía, Ministro, y que había que recuperar cierto los equilibrios, había que luchar contra la inflación y había que recuperar los equilibrios fiscales que estaban tan maltratados en los 2 años anteriores. Ministro, hay una faceta de la economía en el mundo político cotidiano que usted probablemente la conoce de memoria, pero se lo quiero plantear muy directamente. Hay titulares que dicen de pronto que las cifras mejoran, que pasamos de 1 punto a 3 puntos, que pasamos acá. ¿Cómo lo nota la gente? ¿Cómo compara lo que lee, lo que dice el ministro en la tele, con su vida real, cotidiana de todos los días? ¿Dónde se notan los cambios más allá de los titulares? Bueno, los cambios, o sea, la ciudadanía en particular es especialmente sensible a la inflación. Las peores percepciones para la economía chilena fueron cuando tuvimos la inflación más alta. Y luego, por supuesto, ligado a la actividad, es el empleo. Y el empleo se ha ido recuperando, lo ha ido haciendo gradualmente y con el rezago que normalmente tiene el mercado del trabajo respecto de la actividad económica, y por lo tanto en los próximos meses va a seguir mejorando. Mucha gente no nota, ¿cierto? Todavía el que se estén creando empleos, se están creando bastante empleo. El último dato fueron 37.000 empleos que se crearon en un trimestre móvil. ¿Ministro? Respecto al anterior, pero eso tiene que continuar para adelante. Antes de darle la palabra a Daniel, una cosa breve para buscar algunas definiciones. La gente lo siente en la inflación, decía usted, en el empleo, pero también en el salario. ¿Usted diría a los empresarios, le pediría, como le pidió la ministra Jara, paguen mejor? Sí, a ver, respecto a los salarios... ¿Pero le diría eso a los empresarios? Lo primero que hay que tener claro es que los salarios han estado creciendo en Chile. Llevan casi 1 año creciendo en términos reales. Y eso en buena medida se debe a que la inflación ha estado bajando. En cuanto a las decisiones de las empresas de pagar mejores salarios, por supuesto que hay determinantes macroeconómicos de las remuneraciones, por supuesto, pero eso no quiere decir que ¿cierto?, cada empresa esté obligada a pagar un salario determinado. Siempre las empresas tienen un margen de decisión. Y acordémonos que ¿cierto?, hubo una época, ¿cierto?, en torno al estallido social en que muchos empresarios dijeron que había que pagar mejores remuneraciones y estuvieron dispuestos a hacerlo. Me acuerdo, creo que fue el grupo Luxich que estableció, ¿cierto?, un ingreso mínimo de 500.000 pesos. Pero en todas sus no, empresas. es justo, lo que le estoy preguntando en el fondo, de otra manera, si es justo o no la petición que hace la ministra Jara. Porque unos dicen, a ver, depende de la economía, no del voluntarismo de las empresas, y otros dicen, sí, hay más espacio en las empresas para pagar mejor. Sabiendo que los grandes grupos no son las pymes, que son las grandes empleadoras claro. también, digamos. Claro, o sea, aquí, por supuesto, cada empresa sabe cuáles son los espacios que tiene y cuáles son los efectos que tiene pagar más o menos remuneraciones. Porque también, ¿cierto?, la remuneración también tiene que ver con la motivación que tengan los trabajadores, la movilidad que tengan los trabajadores. Chile es un país que tiene una enorme movilidad laboral, muy superior a cualquier economía con la que nos comparemos. Entonces eso también afecta a las empresas. Ministro, lo creo ya eran las reformas, ¿no? Las grandes reformas de este gobierno, que a esta altura me parece que son la tributaria y la de pensiones, cuyo futuro uno podría dudar, digamos. No sé cuánta gente apostaría mucha plata por el éxito de esas reformas, pero la ministra Jara en entrevista hoy día La Tercera dice lo siguiente: al movimiento social le ha faltado una presencia más activa durante este periodo, haciendo la apuesta que ha hecho el Partido Comunista, pero aquí es distinto porque lo hace una ministra que es comunista, pero que antes, entiendo yo, es ministra, diciendo o sugiriendo que lo que aquí falta es hacer presión social, ¿no? Que los movimientos sociales hagan más presión para que esta agenda avance. ¿Usted está de acuerdo con esto? Creo que esta es la estrategia a seguir por el gobierno, más que la negociación, tratar de impulsar la movilización social para que se produzcan estos cambios por esa vía. Bueno, creo que en esa misma entrevista
La ministra Jara dice que los movimientos sociales tienen que ser autónomos por supuesto, del gobierno. Pero obviamente. dice que lo echa de menos al mismo tiempo. Entonces, eso por supuesto que es contrario a la idea de que el gobierno convoque ¿Pero usted echa de menos sociales. al movimiento social como lo echa de menos la ministra Jara? Lo que yo diría es que sobre el proceso legislativo, y en este caso cuando estamos hablando de reformas importantes, se vuelcan muchos intereses y muchas presiones. ¿Ah? O sea, pensemos en el caso de la reforma previsional. ¿Cuántos años lleva la AFP haciendo campaña día tras día respecto al tema de la libertad de elegir, de tener todos los recursos en la cuenta de capitalización individual? Esa es una forma de ejercer presión. Pero no me ha respondido la ¿cierto? pregunta. Entonces, ¿usted echa de menos la presión social? O sea, para que equilibre esa presión de la creo que la voz de los movimientos sociales tiene que estar presente. Para eso, en lo que es el proceso legislativo, existen los espacios para que ello ocurra y los parlamentarios también tienen que, ¿cierto?, al momento de convocar, tienen que, por supuesto, escuchar a los actores sociales. Dicho de otra forma, ¿Ha estado poco presente esa voz, siente usted? O sea, yo creo que si uno pondera en lo que ha sido el proceso legislativo en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero sobre todo ahora iniciando la discusión en el Senado, ¿cuánta voz vamos a ver de la industria versus los trabajadores? Uno esperaría, ¿cierto?, que fuera razonablemente equilibrado. Sabiendo, perdón, que los trabajadores parecen preferir que la cotización adicional vaya a su cuenta individual, curiosamente, ¿no? O sea, uno mira cualquier encuesta, las encuestas tienen muchas limitaciones, ¿no? Pero los chilenos parecen preferir un 6% para mi cuenta hoy día. Bueno, como usted bien dice, hay encuestas para todo, porque depende mucho cómo se haga esta pregunta. Porque, por ejemplo, ¿cierto?, cuando se hace esa pregunta, una pregunta complementaria sería, por ejemplo, bueno, ¿cómo podemos igualar la situación de hombres y mujeres en materia de pensiones? Eso no se resuelve con las cuentas de capitalización individual, porque resulta que a un mismo fondo acumulado al momento del retiro, a una misma edad de retiro, una mujer obtiene una pensión 15% más baja que un hombre. Y si es que logramos además juntar la misma plata. Pero, ministro, una definición que no me quedó clara. Lo primero, usted dice, llevan años las AFP haciendo presión. ¿Surten efecto, cree usted, las presiones de la AFP en los legisladores y en el sistema político en general? O sea, yo simplemente lo que hago es comparar las presiones que se vuelcan sobre el proceso legislativo. Por eso, ¿han surtido efecto las presiones de las AFP para que no hayan cambio? O sea, creo que todo lo que se ha invertido en el tema de de concentrar todos los esfuerzos en la capitalización individual, sin duda algún efecto han tenido en la ciudadanía. Pues, sí, o sea, la voz de la AFP ha tenido un efecto en, de alguna manera, convencer a la ciudadanía, digamos, dice usted. A ver, es que aquí es importante una cosa. Si ustedes escuchan lo que hoy día ustedes escuchan cualquier spot en favor de la capitalización individual, ¿ustedes lo escuchan firmado por las AFP de Chile? No. Ellos formaron otra instancia, con otro nombre, que es la que se hace cargo de esa publicidad. ¿Y no es menospreciar la inteligencia de la gente que legítimamente puede querer que la plata vaya a la cuenta individual? O sea, me parece perfectamente legítimo que las personas quieran que la cuenta vaya los recursos vayan a su cuenta de capitalización individual. Lo que pasa es que el sistema de pensiones es un sistema que tiene una complejidad que va mucho más allá de esto. Un sistema de pensiones tiene que ser capaz de, por un lado, prevenir el riesgo de pobreza en la vejez. Eso no lo resuelve la capitalización individual. En segundo lugar, tiene que asegurar continuidad de ingresos respecto de la vida laboral. La tasa de reemplazo, que es la relación entre pensión y las últimas remuneraciones, cuando se saca la PGU en Chile, es del orden del 20%. O sea, de alguna manera usted dice que se está simplificando la discusión. Claro, y en tercer lugar, un sistema de pensiones tiene que ser capaz de mitigar riesgos propios de la vida laboral y riesgos intrínsecos a las personas, como es la diferencia entre Ministro, hombre y muy mujer. breve. Usted, pero en resumen,
esta reforma y las otras reformas. ¿A usted le gustaría tener a la gente en las calles apoyando las reformas del gobierno? A mí lo que me gustaría es que las voces de distintos actores, por supuesto, se escucharan en el proceso legislativo, y lo que más me gustaría es que tuviéramos disposición de quienes participan directamente en ese proceso legislativo a buscar acuerdos. Yo creo que eso es, o sea, el resto es, por supuesto, el contexto en el cual se produce todo ese debate, pero al final quienes están ahí, quienes ponen su voto, son los parlamentarios y parlamentarias. Ahora, ministro, ahí hay un punto que usted lo dijo muy bien. ¿Cuánto tiempo que llevamos conversando, hablando, discutiendo sobre la reforma de pensiones? 10 años. Por lo menos. Más. O sea, por lo menos. Más, como 15. O sea, esta es la típica cosa que parece que está en el calendario para quien venga después y lo vuelva y lo siga repitiendo, pero todos sabemos hasta ahora cuál es el resultado. Cero. ¿Qué se está haciendo para que cambie esa realidad? Bueno, lo que ha hecho el gobierno es ceder en muchos de los temas que estaban planteados originalmente. Ha flexibilizado sus posiciones. La cuenta que sacamos en la Cámara de Diputados eran por lo menos 11 temas sustantivos. ¿Ah? Y sin embargo, todavía estamos entrampados en esta discusión de cómo se distribuye el 6%, 6% que además es una cotización del empleador, no es la cotización de los trabajadores. ¿Cuán optimista es usted respecto de que esto pueda salir en este gobierno, sabiendo que, conectando con lo que decía Fernando, uno pensaría que a la derecha, si tiene la expectativa de ganar la presidencial, le convendría más bien resolver este problema antes que llegar a marzo del 2026, ya me pierdo con los años, digamos, con este problema sin resolver, que es una bomba de tiempo, digamos? Yo creo sinceramente que esto, los economistas que estudiamos teoría de juego, no resolver esto, nadie gana con dejar este tema pendiente. No hay ningún actor que gane. Y quien más pierde, por supuesto, es la ciudadanía. Pero respecto a su pregunta, yo, pese a todo lo difícil que ha sido esta discusión, soy optimista. Porque veo, por ejemplo, que finalmente se logró la aprobación en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Se aprobó en general, se aprobó una buena parte en particular, quedó con varios vacíos, esos vacíos hay que llenarlos en el Senado. Pero, por ejemplo, hay una cuestión que para mí fue muy sintomática de la votación en la Cámara de Diputados, que fue que en el proyecto de reforma previsional hay una cláusula que establece que el aumento de la PGU va a estar ligado al aumento de ingresos permanentes del Estado, ¿ya? Y eso es la primera señal institucional de la oposición de que ve una relación entre la reforma previsional y los temas tributarios. Hasta el momento siempre, cada vez que llegábamos a ese punto, se miraba para arriba, se cambiaba de tema, pero ahí se aprobó con los votos de la oposición esta cláusula. Claro, pero al final del camino, ministro, las cosas se miden por sus resultados. Y esto vamos a tener que medirlo con una vara, que es la vara del éxito legislativo no de una reforma. Este gobierno llegó, así lo he leído siempre, con una plataforma económica algo confusa, que usted ha contribuido a ordenarla y a darle un significado, y prefiero usar derechamente el término, una plataforma de corte socialdemócrata. El problema es, y el problema es de que en este momento Chile y el gobierno está enfrentando 3 crisis simultáneas: educación, salud y pensiones, precisamente aquellas áreas de los derechos sociales que son constitutivas del proyecto socialdemócrata. Y existe la fuerte probabilidad de que ninguno de esas 3 áreas vaya a ser reformada o corregida en un sentido socialdemócrata. Pudiésemos llegar eventualmente podríamos llegar a acuerdos, eventualmente para resolver el problema de las ISAPRES en el área de salud, para llegar a algún tipo de mejora en las pensiones en materia previsional, pero no queda claro de que esto se esté avanzando en la dirección correcta. Es más, usted ha mencionado la mejora de los números macroeconómicos y de todo tipo de cifras. Esto bien podría terminar con una gran paradoja, que este gobierno fue el gobierno que reconstituyó la estabilidad de la economía.
y el orden económico, pero no lo logró modificar en clave socialdemócrata. ¿Cómo ve usted esta área de discusión? Bueno, yo creo que los dos temas están bien relacionados porque, ¿cierto?, uno necesita estabilidad económica y necesita recursos fiscales para poder, ¿cierto?, sacar adelante las reformas en esos ámbitos. Y yo tengo una visión quizás un poco más mixta porque en el caso de la educación, en fin, con todas sus dificultades, lo que estamos discutiendo, ¿cierto?, el fortalecimiento de la educación pública. Cómo se resuelven los problemas que se han generado en la implementación de la ley de nueva educación pública. En salud, ¿cierto?, por supuesto hemos tenido que enfrentarnos a cómo resolver cómo cumplir el fallo de la Corte Suprema, pero al mismo tiempo, en la ley corta de salud, al mismo tiempo se han identificado una serie de medidas para fortalecer FONASA, crear seguros complementarios que operen con FONASA y no tengan que pasar necesariamente por el sistema de salud privado. Y en el sistema de pensiones, bueno, tenemos esta situación en la cual vamos avanzando paso a paso. Yo, ahora que comenzamos la discusión en el Senado, tengo, por lo menos en la Comisión de Trabajo del Senado, pese a que la oposición tiene mayoría, los senadores de oposición se han mostrado bastante abiertos a dialogar. Y yo creo que al final, a medida que vayamos avanzando en esto, el tema que plantea Daniel pasa a ser cada vez más relevante. Si yo quiero gobernar, estoy dispuesto a llegar a un gobierno sin que se haya resuelto este tema, con todas las tensiones sociales que eso genera. Pero pongamos su frase literal. No, si yo quiero gobernar, ¿eso fue una salida rápida o es algo que me estaba poniendo pensado en el lugar de otra persona, ¿no? Sí, pero está bien. Yo se lo pregunto, póngase usted en ese lugar, porque muchos que están diciendo es un candidato idóneo para las próximas elecciones. Usted lo dijo un alto dirigente sí, por Camilo Escalona lo postuló. Claro, por lo tanto, a ver, mírese al espejo durante un ratito y diga, si yo quiero gobernar, tal cual me lo dijo, si yo quiero gobernar, ¿qué es lo que tiene que hacer? No lo voy a hacer como yo literal, porque... ¿No tiene ganas? No es que no tenga ganas, yo lo que tengo que hacer es dedicarme a mi pega. No, pero espérese, porque acaba de decir una frase que es interesante. No es que no tenga ganas. Hablemos abiertamente. ¿Usted estaría eventualmente disponible, si es que fuera la mejor persona, para ser candidato presidencial? No, yo no estoy en eso, ni pretendo estarlo, y con seguridad hay muchas mejores alternativas. Es que dígame una cosita. No, y además, pero espérese, pues que usted, yo la conozco a usted. Se la presento, Mónica Rincón. Mire, a ver. Cuando, a mí me ha tocado, pese a que yo vengo del mundo más técnico, qué sé yo, me ha tocado trabajar con muchos gobiernos e interactuar con muchos políticos a lo largo de más de 30 años. Creo que hay dos cosas que afectan mucho a un político. Primero es cuando se le mete en la cabeza el sueño de ser presidente o presidenta, y en segundo lugar cuando empieza a pensar en su legado. Y eso distorsiona mucho las decisiones, distorsiona mucho cómo los ven los demás, cómo actúan los demás. Yo necesito poder hacer mi pega, necesito que me dejen hacer la pega que me encomendó el presidente, y esa la voy a hacer todo el tiempo que sea posible. Entonces, no es un tema que esté en mi imaginario, ni en mis planes, ni en mis deseos, ni en ninguna de esas Entonces, cosas. ¿usted puede descartar aquí en Tolerancia Cero una candidatura presidencial? Totalmente. Ya. Y entonces, denos una idea. Si usted tuviera que decir de sus compañeros o compañeras de gabinete, ¿quién le parece que está mejor aspectado o aspectada para ser candidato presidencial? ¿Quién sería el mejor presidente o presidenta de Chile de sus compañeros de gabinete? Si lo restringo a ese ámbito. Mire, yo creo que todos mis compañeros de gabinete... pero eso es como ser el mejor compañero, ya, ¿por cuál? Alguna vez fui mejor compañero en el colegio, pero... ¿En serio? Sí. Pero no, en este momento tenemos que dedicarnos a sacar adelante el país, sacar adelante el gobierno. ¿Y qué le parecen nombres como el de la ministra Jara, la ministra Tobá o la ministra Vallejo? Todo eso habrá tiempo para verlo más adelante. Y no voy a ser yo el que va a entrar en ese debate.
Ministro, la ministra Jara hizo hace como más o menos un año, en mayo del 2023, dijo que el gobierno estaba estudiando la posibilidad de flexibilizar la norma que obliga a tener un máximo de 15% de extranjeros en las empresas de más de 25 personas, creo que el artículo 19 del Código del Trabajo. ¿Han avanzado en eso en el gobierno? ¿Hay una idea que está instalada en torno a esto para flexibilizarla o es un tema que no les interesa tocar por ahora? Es un tema que está ahí latente, pero la verdad es que en este momento la agenda laboral está concentrada en otras cosas. Este es un tema que sobre todo lo han planteado mucho los empresarios, lo han planteado los empresarios del sector agrícola. De hecho, la ministra Jara lo dijo respondiéndole a ellos, digamos. Exactamente, claro. Perfecto. ¿Cuánto está afectando la seguridad a la economía, el empleo, la misma informalidad, digamos, que afecta al sistema tributario, el sistema económico en general? ¿Cómo cree usted que estas dos crisis se tocan? Sí, bueno, usted menciona varias cosas que no son sinónimos entre sí. Por supuesto. O sea, la informalidad no es sinónimo de delincuencia. Sin duda. Es cierto que involucra actividades al margen de la ley, al margen de las regulaciones, y hay, por supuesto, un área gris ahí que tiene que ver con las organizaciones que pueden haber detrás de la actividad informal, del comercio ambulante, etcétera, pero no es sinónimo. Y en Chile, fíjese que hoy día el porcentaje de informalidad en la fuerza de trabajo es menor que lo que era antes de la pandemia. Así que yo creo que el tema de informalidad es un tema distinto que tenemos que dejarlo ahí tranquilo al lado. Respecto a los temas de la delincuencia, sin duda que tiene un efecto, no es fácil de cuantificar. Ese efecto se refleja en que las empresas tienen que incurrir en mayores costos, ¿cierto? En relación a los riesgos que enfrentan, costos en mecanismos de seguridad, cámaras, guardias de seguridad, seguros que tienen que tomar. Y también, por supuesto, los proyectos de inversión en la medida que tienen que incorporar más gasto en seguridad y al mismo tiempo reconocer riesgos mayores también se ven afectados. Ahora, la escala de eso es difícil de estimar. Ministro, y sobre efectivamente la visión está a futuro, ¿qué tanto debe y dónde invertir el Estado o el gobierno en cosas que eventualmente van a quedar dando frutos después del gobierno? Por ejemplo, toda la discusión del hidrógeno verde en la minería, las mismas situaciones que tienen que ver con el litio, las relaciones con países como China, ¿qué tanto hay un respaldo pero notorio y sólido para ver resultados que probablemente van a pasar este gobierno? Claro. A ver, para hacer crecer la economía, ¿cierto? Uno primero tiene que estabilizarla, reducir los desequilibrios que tiene. En segundo lugar, tiene que impulsar la reactivación. Y en tercer lugar, lo que señala usted, tiene que impulsar el crecimiento de más largo plazo, ¿cierto? Porque hoy día hablamos de un crecimiento potencial del 2%, un poco menos del 2%, eso es muy bajo. Y implicó una baja muy acelerada respecto de lo que era la situación a comienzos de los 2000. Ahora, hoy día Chile tiene una oportunidad o tiene un conjunto de oportunidades que no había tenido en mucho tiempo a propósito de los cambios que están ocurriendo en la economía mundial, en la tecnología. Por todo lo que son los compromisos de reducción de emisiones, todo eso significa mayor demanda por cobre, significa mayor demanda por litio, energías renovables, hidrógeno verde, todo lo que es el movimiento de la economía mundial y de la economía local hacia la economía digital. Sí. También, todo eso para nosotros son oportunidades, y son oportunidades que tenemos que ser capaces de aprovechar. Nosotros en el pacto fiscal identificamos 6 sectores, cada uno de los cuales tiene metas que podemos alcanzar al final de este gobierno y los pasos que tenemos que llegar hasta allá. En el caso del litio, por ejemplo, es tener 4 a 5 proyectos más adicionales a los del Salar de Atacama en desarrollo. En el caso de hidrógeno verde, es tener 10 a 12 proyectos también desarrollándose a partir de los 50 que están actualmente en estudio. En el caso de la economía digital, es multiplicar nuestras exportaciones de servicios digitales. Fíjense que nosotros en Chile todos los días están saliendo noticias de nuevos data centers que se están construyendo en Chile.
Esos son servicios digitales no solamente para nosotros, son para toda América Latina. Y cuando tengamos el cable Humboldt, vamos a estar conectados con Asia-Pacífico. Y por lo tanto todo eso, el potencial que eso tiene de generación de actividad, de empleo, es lo que va a permitir que esta economía haga un giro en términos de crecimiento tendencial y pueda incrementar su crecimiento tendencial, cosa que es muy difícil de hacer. Es que ese es el punto, porque recién ahora estamos tocando frontalmente un tema central en la discusión económica, que es el famoso tema del crecimiento. La gran crítica que proviene tanto de no pocos economistas, estoy pensando por ejemplo en Sebastián Edwards, pero también del mundo empresarial, es que este gobierno no tiene una agenda pro crecimiento. Y por lo que yo le escucho, hay una serie de dimensiones que en el mediano plazo, tal vez en el largo plazo, sí debiesen producir un giro hacia el crecimiento de la economía. Si tanta gente piensa que el gobierno no está realmente haciendo la pega en materia de crecimiento y usted dice exactamente lo contrario, ¿cómo no podemos resolver, concordar en algo tan elemental como si hay una política de crecimiento instalada en el gobierno de Chile? No la hay por las razones que fuesen. ¿Cómo no llegar a algún tipo de acuerdo racional, a lo menos en el diagnóstico? Bueno, yo creo que usted mencionó una palabra clave, racionalidad. Yo creo que llevamos una inercia a partir de cómo se vio este gobierno en sus inicios, que hace que en muchos casos casi se nieguen cosas que están ocurriendo. Yo el otro día estaba en la Cámara de Diputados, en la votación del proyecto de cumplimiento tributario, y un diputado de oposición dijo, yo quiero exigir o quiero preguntar dónde está el proyecto para reducir los trámites de inversiones. Y un coro de parlamentarios le respondió, está aquí en la Cámara de Diputados. Y dijo, no, pero es que todavía no da ningún paso. Y el día anterior se había votado en general. Entonces, yo creo que es muy impresionante que hay ciertas cosas que se repiten y se repiten y se repiten, pese a que las cosas van avanzando. Pensemos en el caso del litio. O sea, hace unos días atrás se dio a conocer toda la implementación de la política nacional del litio, donde vamos a tener ciertas alternativas de asociación con empresas públicas en condición de mayoritarias en el Salar de Atacama y el Salar de Maricunga, en condición de minoritarias en otros salares, solo el sector privado potencialmente en 26 salares. ¿Ministro? Todo eso es una diferencia muy grande respecto de todo lo que en su momento se llamó la atención el titular ese del Financial Times, la nacionalización del litio. Ministro, se nos acaba el tiempo, pero no queremos dejar de preguntarle por el crimen organizado. El crimen organizado que lo hemos visto en hartas manifestaciones, no tengo para qué enumerarlas en nuestro país. ¿Es el crimen organizado hoy día un peligro que pueda ahuyentar incluso la inversión en nuestro país? Sin duda que es un peligro, porque el crimen organizado tiene una capacidad para irse transformando y ir agrediendo a las instituciones, que es muy serio. Ahora nosotros, respecto de esto, tenemos en el Congreso un proyecto que está a punto de cumplir un año en el Senado, de inteligencia económica contra el crimen organizado, que crea unidades de inteligencia en el Servicio de Impuestos Internos, en el Servicio de Aduana, para que actúen junto con la Unidad de Análisis Financiero, con más facultades para obtener información. Es que hay un problema, ministro. Facultades para intercambiar información entre ellas. Y sin embargo, no logramos avanzar. No se ha votado un artículo en particular. ¿Por qué, ministro? Es que una de las cosas que decía la Fiscalía que era súper importante es no levantar de por sí, sino que flexibilizar el levantamiento del secreto bancario. Nos decía el jefe de la unidad anticorrupción que era importante. Y el presidente de la CPC, en declaraciones a EMOL TV, decía que insistir en la facultad del Servicio de Impuestos Internos de levantar el secreto bancario atentaría contra el Estado de Derecho en Chile. ¿Qué responde usted? Sí, él no se refería al tema de inteligencia, no, pero al proyecto que tiene que ver con cumplimiento de tributario. No evadir y no eludir. Así es. Pero al final de alguna manera se van cruzando también los temas. Por supuesto. Y se refería a eso y se refería a una tesis jurídica de que
no sería posible, de acuerdo a nuestra Constitución, levantar el secreto bancario sin una autorización judicial. Pero el proyecto que está discutiendo el Congreso sí contempla el levantamiento con autorización judicial. Así se aprobó en la Cámara de Diputados, así pasó al Senado y lo vamos a empezar a discutir esta semana. ¿Ve voluntad del mundo empresarial de investigar con igual dureza los delitos de cuello y corbata que los de la delincuencia común y corriente? ¿Ve la misma dureza para condenar los casos o le gustaría ver más? Me gustaría ver más. Me gustaría ver más porque creo que la evasión tributaria no es otra cosa que un fraude, ¿no? Es un fraude como cualquier otro, que merece las mismas sanciones y el mismo juicio crítico que cualquier otro, con una diferencia, que es mucho más grande. O sea, el mega fraude tributario que se descubrió, que dio lugar a una serie de diligencias hace unos meses atrás, fueron 250.000 millones de pesos en facturas falsas. Eso equivale a 1000 veces el caso Democracia Viva. ¿Le ha faltado Viva. dureza al mundo empresarial para condenar estos casos? O sea, 1000 veces el caso Democracia Viva. Y en aquel entonces se dijo, no, es que estos no son empresarios, pero resulta que las facturas falsas que se emitieron, una parte lo usaron los organizadores de esta red para reclamar devolución de IVA por exportaciones, pero por otro lado se vendieron facturas falsas a 3.000 empresas. Entonces, con esto no quiero decir que este sea un tema generalizado entre las empresas, pero lo que quiero decir es que tenemos que empujar todos en la misma dirección. Si nos enoja el fraude con el gasto, nos debería generar la misma reacción el fraude con los ingresos, con el tema del autofraude con tarjetas bancarias, que logramos finalmente aprobar la legislación la semana pasada. Un mecanismo que está involucrando a cientos de miles de personas que van a un banco conscientemente a mentir respecto de una operación para poder obtener plata de devolución del banco. Entonces todo esto es lo mismo, todo es fraude. Entonces, ¿por qué no tener llamémosle una alianza contra el fraude en todas sus dimensiones? Bueno, esa es una buena pregunta y probablemente no se va a contestar ahora porque se nos acabó el tiempo, pero yo creo que es una pelota que está dando bote y que probablemente mañana van a decir, a ver, ¿por qué es distinto el fraude de uno y el fraude de otros? Muchas gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Buenas noches, ministro. Buenas noches a ustedes, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos.